Porque de igual manera, así como Él, y comparamos nuestra vida, una, no tenemos la capacidad para venir a Dios, y otra, menos para poderle ver. Eso es lo que hace esta ilustración tan rica, tan sabrosa, dicen algunos por ahí. Mire que hasta el momento la ciencia sigue maravillada en la manera como funciona el ojo del ser humano. Están perplejos en cómo Él hace para, de alguna manera, reducir la intensidad de la luz para su perfecto funcionamiento. ¿Se han dado cuenta cómo el ojo puede percibir los colores de una manera tan perfecta? Y aquí en nuestra historia vemos que Jesús simplemente, Él viene y crea un par de ojos para este hombre. Y yo le aseguro, para esos que saben un poquito de medicina, seguro que la agudeza visual de este hombre, después de haber recibido esos ojos de nuestro Señor, seguro que excedió aquella, la normal, que dicen por ahí, ¿verdad? Que tiene que ser 20-20, que lo que significa es que ambos ojos puedan ver a 20 pies de distancia. Seguro que fue una vista perfecta. Pero me encanta a mí también que el apóstol Juan dice que el haber creado estos ojos para este hombre prueba que Jesucristo es Dios. Porque solo Dios tiene el poder creador. Eso es lo que le encanta al apóstol Juan registrar en sus escritos, obviamente dirigido, amén, por el Espíritu Santo. Hasta el momento, mire qué tremendo está esto de la historia, que pareciera que el único que está contento por el beneficio de este gran milagro es el ciego. Sus vecinos y sus conocidos se perdieron en la confusión. Y los líderes religiosos están furiosos por lo que ocurrió. Y todos vemos en la historia, todos están interrogando al ciego. ¿Qué pasó? Él obviamente no puede identificar quién fue que lo sanó o cómo fue que lo sanó. Porque en primer lugar, nunca vio al Señor Jesús. Y tampoco puede explicar cómo el milagro ocurrió. ¿Quién lo puede explicar? Ni nosotros todavía, ¿verdad? Con toda la ciencia. A mí me encanta que esos que creen en la fantasía de la evolución, ellos dicen que cada miembro del cuerpo se fue formando poco a poco, se fue evolucionando poco a poco, y que ese proceso se llevó algunos millones de años. Pero este hombre afortunado nos da el testimonio de lo que ocurrió con él. Y me encanta la simpleza de sus palabras, porque él dice: el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Así que yo fui, me lavé y recibí la vista. Es decir, que fue un milagro completo e instantáneo. ¿Qué no le recuerda a usted eso al estilo o al mismo estilo de nuestro Señor Jesucristo, el creador de los cielos y el universo? Porque si usted se va a Génesis, al capítulo 1, ¿qué fue lo que él dijo? Sea la luz. Oh, pero espérame, hay que esperar unos millones de años. Y fue la luz, dice la palabra. Y se sigue leyendo después, él mismo dijo: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género. Y así fue al instante. Y así lo hizo el Señor con todo lo que creó. Ahora nos encontramos a este hombre que obviamente no entiende cómo fue que él recibió la vista, pero ahora con ese milagro él está convencido que aquel que lo hizo tiene que venir de Dios. Qué lindo. Ahora nos gustaría, ¿verdad?, pensar que este gran milagro ha venido a abrir los ojos espirituales de todos estos hombres, pero no fue así. Más bien, por ellos haber dicho de que veían, mira lo que ocurre.
Sus ojos entonces fueron cerrados. Y lo que vamos a ver en estos versículos que vamos a estar viendo es de que la ceguera que ahora ellos reciben va a ser permanente y va a ser condenatoria. ¿Qué le parece si leemos otra vez? O vamos a leer de esos versículos 39 hasta el final, para que veamos cómo todo esto termina. Dice, y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos estaban con él y oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Verdad que ya hemos estado viendo que a través de, o a lo largo de toda la palabra, la ceguera se usa de manera simbólica para representar el estado caído y corrupto del ser humano? Una y otra vez lo vemos eso en las Escrituras. Y es también utilizada la misma ceguera para mostrar la incapacidad que tiene el ser humano de tanto comprender a Dios como comprender su verdad divina. Esa misma ceguera. A mí me encanta que el apóstol Pablo, cuando se trata de ambos, o sea, de conocer a Dios y de su palabra, él dice que el hombre caído para él simplemente le son ¿qué? Locura. No las entiende, no las comprende, no tiene lógica. Y todo eso es por su estado o su ceguera natural. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y lo alarmante, decíamos la última vez, que para el Señor mostrarnos la realidad de esta ceguera en el hombre, el Señor Jesús usa a aquellos, ¿verdad? Aquellos que Él llamó para hacer luz, aquellos que estaban en tinieblas, para hacer luz a las naciones, a los que estaban en oscuridad. Ellos, dice la palabra, que eran aquellos que habían recibido la revelación escrita. Ellos son aquellos que la enseñaban. Pero ahora, mire qué triste, peligro. Ahora todo aquello simplemente se había vuelto o se había convertido en prácticas religiosas. Hay que tener hay que tener cuidado de no caer en esa rutina, porque puede ser peligrosa. Ya es domingo, check. Ya leí la palabra, check. Pero el corazón, vacío. Mire que el Señor Jesús, o Dios, hablando en el Antiguo Testamento, allá en Isaías 29:13, Dios dijo que ahora el temor de Dios para estos hombres se había vuelto simplemente tradiciones de hombres. Eso era algo religioso. Y lo sutil, mire, de todo esto es que nadie podía dudar de estos hombres, o sea, de los guías que supuestamente iban a dirigir a los ciegos, o aquellos que estaban en tinieblas, o aquellos que eran instructores de los indoctos, hablando de los judíos. Pero a ellos, los grandes conocedores, que el Señor les dice que estaban ciegos, y eso lo vemos por todas las Escrituras. Le doy unos ejemplos. Oiga cómo lo pone Jeremías hablándole al mismo pueblo de Israel. Allá en el capítulo 5, el versículo 21, dice: oíd ahora esto, pueblo necio e insensible, que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. O en Isaías capítulo 56, oiga el versículo 10. El Señor describe a los líderes corruptos de Israel como vigilas o atalayas ciegos. Y oiga lo que dice: y no saben nada. Esos eran los líderes que encontró el Señor Jesús dirigiendo a su pueblo. Es tremendo, mire, que cuando el apóstol Pablo vino, por decir así, o se convirtió a los caminos del Señor,
En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, más o menos ahí por el versículo 18, el Señor ahora lo llama al apóstol Pablo para que él venga y entonces enseñe o le abra con el evangelio, mire, los ojos a aquellos, a fin, dice él, de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Oiga el mensaje o el propósito del evangelio. Y escuche qué más hace el evangelio. Y dice, y para que se vuelvan del dominio de Satanás, ¿a quién? A Dios. Eso, mis hermanos o mis amigos, eso es serio. Quiere decir entonces que toda persona que todavía no ha venido a Cristo o que está tambaleando en su relación con Dios, la palabra nos dice que pertenece todavía al dominio no de Dios, sino del mismo Satanás. Y para mí es tan interesante la manera como el Señor trató con el apóstol Pablo, que si usted conoce la historia, la Biblia me dice de que lo dejó completamente ciego físicamente. Y yo creo que podría ser para que el apóstol ahora entendiera con más claridad la seriedad de lo que es la ceguera espiritual. Lo que él dijo, que teniendo ojos y no ven. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Lo hemos dicho, lo estamos viendo en grandes números en nuestra sociedad. Porque ¿qué ocurría con el apóstol Pablo? Aunque él miraba físicamente lo que estaba a su alrededor, la palabra me dice de que con sus creencias y con sus prácticas, con su comportamiento, me dice que a quien perseguía era al mismo Señor Jesús. En su corazón él entendía que estaba haciendo algo bueno y no se daba cuenta que se había convertido en enemigo del Señor. Por eso mire que en Efesios 4 el apóstol Pablo dice que el entendimiento de todos los pecadores ha sido entenebrecido y han sido excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia en ellos y por la dureza de su corazón. ¿Qué es lo que entonces vemos o el patrón que vemos en la palabra? Es que la ceguera espiritual siempre va relacionada, una con la ignorancia al conocimiento de Dios y otra con la dureza del corazón. Dos factores: falta de conocimiento y también lo que hay en nuestro duro corazón. En el capítulo 3 de Juan, Jesús dijo que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran ¿qué? Malas. Rechazaron a Dios porque amaban su pecado. Y nos hemos encontrado con personas que son al menos sinceras y nos dicen: no quiero servir a tu Dios porque amo la vida que llevo. Por lo menos hay sinceridad, ¿verdad? Mire que es terrible que en Apocalipsis el mismo Señor Jesús, revelado ahora en toda su majestad, Él caracteriza al mundo de los pecadores como miserable, digno de lástima, pobre y ciego. Tremendas acusaciones. El punto de todo esto, mi hermano, es que Dios constantemente está usando la alegoría de la ceguera de la ceguera natural o usa la ceguera para mostrar la ceguera natural con la que cada uno de nosotros nace, y también usa la ceguera para constantemente señalar nuestra incapacidad de salir de ella. Eso es lo que el Señor nos está constantemente hablando. Y sabemos, mire, que esa ceguera natural con la que ya nosotros nacimos se intensifica también con el poder engañador del mismo Satanás. Oiga lo que dice el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 4. Muy conocido el verso. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mis amados,
Lo que esto nos está diciendo es que el hombre es ciego natural por naturaleza. Perdón, es ciego espiritual por naturaleza, pero también es cegado por el mismo Satanás. Y aparte, como dijo alguien ahí, por si fuera poco, vive en un mundo lleno de completas tinieblas. A mí me encanta que el teólogo MacArthur, él dice que cuando esta ceguera es obstinada y persistente, ahora entonces ocurre otro tipo de ceguera. Y este tipo de ceguera dice que es una que conlleva juicio divino. Es una que produce ahora una ceguera terminal. Y eso es lo que encontramos en Isaías. En el capítulo 44, vea lo que dice, o escuche lo que dice el versículo 18, cuando Dios dijo, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Eso da miedo. Lo que esto nos está diciendo es que debe de quedar claro en el corazón y el pensamiento del ser humano que quien causa esta ceguera es el mismo Dios. ¿Por qué? Por aquella incredulidad testaruda, podríamos decir, del ser humano. Porque simplemente no quiere creer. Quiere decir entonces que esta ceguera terminal viene a ser el castigo por la dureza de los corazones que no han querido dejar el pecado, a pesar, mis hermanos, de tanta insistencia y paciencia de parte de Dios. Analice su vida y pregúntese a usted mismo cuánto tiempo el Señor ha estado insistiendo con sus vidas. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, cómo el Señor envía en su dirección una y otra persona, trayendo ya sea palabras de advertencias o palabras para que nos pongamos a cuentas con Dios. El Señor sigue teniendo esa paciencia. Y lo vimos, mire, con estos líderes espirituales, entre comillas, que nunca quisieron creer. Y lo crucial de esta historia, o de su historia, lo crucial de todo ello, tristemente, es que estuvieron más propensos a creer los ladrones y las adúlteras, pero no ellos. Y lo vimos, mire, de forma muy marcada, o lo estamos viendo de forma muy marcada en el tiempo que el Señor Jesús pasó con ellos. Por eso más después, en el capítulo 12 de Juan, él vuelve a citar lo que él había dicho en el Antiguo Testamento a través del profeta Isaías. Y comenzando, mire, ahí en Juan 12, por el versículo 39, el Señor dijo que no podían creer porque Isaías dijo que Dios ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. El apóstol Pablo también habla de esto allá en Romanos, en el capítulo 11, el versículo 8. Y él dice, tal como está escrito, citando otra vez lo que Dios había hecho en el pasado. Quiere decir entonces que esto viene siendo un patrón, no nuevo. Una persistencia de parte del ser humano de querer rechazar a Dios, no solamente de labios, sino también con sus hechos. Oiga lo que dice Pablo en el capítulo 11, el versículo 8. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. ¿Sabe qué es eso? Torpeza, indiferencia hacia Dios. Eso es lo que estamos viendo en nuestros días. Y también dice que les dio ojos con que no vean y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Hable con un judío y menciónele el nombre de Jesucristo. Menciónele que en vez de los patriarcas, de los 12 patriarcas, que el Señor para completar su obra ahora levantó 12 apóstoles.
y verá la carita que van a poner. Sus ojos siguen cegados hasta el día de hoy. Mis amados, esto en verdad es una realidad aterradora. Y como la gente en nuestros días no tiene la capacidad para comprender lo que es caer en las manos de un Dios vivo o sentir la ira de un Dios vivo, ven su indiferencia o son indiferentes hacia Dios en una manera muy ligera, como si tal nada. No hay reverencia. Qué triste, amén. No hay reverencia en nuestra manera de ser con Dios, en nuestra manera de hablar. Con toda facilidad nos ponemos al frente muchas veces de una pantalla y a empezar a absorber todo aquello que le ofende a Dios. Queda entonces claro que todo este tipo de ceguera espiritual es mala y es condenatoria, ¿verdad que sí? Tanto la ceguera que es natural como la ceguera satánica. Pero a mí me encanta que un escritor dice que esas cosas, tanto la ceguera natural como la satánica, se podrían resolver. Se podrían resolver. O sea, en otras palabras, hay esperanza. Pero no la ceguera de parte de Dios. Porque la ceguera de parte de Dios viene a ser como un cáncer terminal, que viene a ser la eliminación completa de toda la esperanza de un ser humano. Y mira, algo que nosotros debemos de recordar con todo esto que hemos estado viendo con el apóstol Juan, es que esto no solamente ocurre al pueblo de Israel o al judío, esto todavía sigue ocurriendo. Esto todavía puede ocurrir con cualquiera de nosotros, cualquier persona que siga aferrada en su pecado o en su rechazo a Dios. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Pero la realidad es de que toda persona que nace en esa oscuridad espiritual, y ese es el poder activo que nosotros vemos desde allá de Génesis, ¿verdad que sí? Desde la caída, ese efecto viene haciendo estragos en la humanidad. Por eso mire que el apóstol Pablo en Efesios 5, comenzando más o menos por el versículo 11, dice que bajo ese efecto, ahora las personas, dice que participan en obras estériles de las tinieblas. Y Pablo, me encanta que él dice que es incluso hasta vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. ¿Qué incluye todo eso? Pornografía por doquier, infidelidad por doquier. Y lo más triste es que algunas veces esas redes engañosas han arrastrado a algunos hombres y mujeres dentro de la misma iglesia. Y por eso es que muchas veces vemos una iglesia débil. Vemos líderes débiles. Qué lindo, me encanta que un hombre, él dijo que la santidad de Dios, la santidad que Dios nos pueda dar, viene a ser la coraza del mismo cristiano. Porque el enemigo no puede acusarlo. Qué hermoso, amén. Bueno, todo eso, mis hermanos, para que nosotros veamos todo lo que el Señor, lo que Dios, lo mucho que Dios le dedica a señalar la seriedad de la condición del ser humano, que es una oscura y perdida. Y tan fuerte de veras que es esto, que podríamos pensar que al llegar el Señor Jesús, las cosas cambiaron. Pero no fue así. No fue así. Más bien vemos, ¿verdad?, que la ceguera de estos hombres fue peor que la ceguera de aquel hombre que nació ciego de nacimiento y que no tenía conocimiento de la verdad como ellos.
Porque vimos, ¿verdad? Que después que los ojos físicos fueron abiertos de este hombre, también, lo maravilloso, fueron abiertos sus ojos espirituales. La palabra del Señor dice que él creyó y con aquella revelación que había recibido, no tuvo otra que simplemente volverse un adorador del Señor. Pero entonces, al llegar a nuestros versículos, pasamos entonces de ver, por decir así, la vista física y la luz que había en aquel hombre, en el ex ciego, y pasamos ahora a ver lo que es la ceguera espiritual y la oscuridad en estos fariseos. Tremendo cambio que da la historia. Y vea si tiene ahí todavía su Biblia abierta en el versículo 39, la severidad de las palabras. Ojalá que usted las tome en serio. La severidad de las palabras del Señor. El Señor de amor, mira, el Señor de compasión. Él dice, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean. Ese fue el afortunado ex ciego. Y también dice, para que los que ven se vuelvan ciegos. ¿Qué no fue esa la descripción que le dio Juan el Bautista a nuestro Señor Jesucristo? Él dijo que él iba a bautizar con el Espíritu Santo y ¿con qué? Con fuego. Y en ese contexto, mis hermanos, Juan el Bautista estaba hablando precisamente de juicio. Y lo vemos en nuestra historia, que este hombre cuando estaba ciego, o el hombre que estaba ciego, que nació ciego, sus ojos fueron abiertos por la obra del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo vemos también que aquellos que presumieron de tener el conocimiento y de tener abiertos sus ojos, dice que sus ojos entonces fueron cegados como un acto de juicio por obra de Dios. Y ahí las dos caras de la descripción de Juan el Bautista. Y Jesús lo dijo, ya lo ha dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Él dice, yo no he venido a llamar a justos. Es decir, que el Señor no ha venido a llamar a aquellas personas que se sientan algo buenas o medias justas. Pero el asunto, la realidad que encontramos aquí, es que aunque el Hijo del Hombre haya venido a buscar y a salvar los perdidos, algo que debemos comprender es esto. Oiga esto, dice. Debemos entender que en la misma salvación del Señor, ella misma viene a convertirse en una realidad divisoria que acarrea juicio en sí misma. Oiga cómo lo pone ese escritor. La misma salvación viene a trazar una línea. Y eso de verdad es lo que vimos. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús fue presentado en el templo? Lo que dijo el anciano Simeón a María. Él le dice, aquí este niño, refiriéndose al Señor Jesús, ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. El Evangelio sigue haciendo eso. El Evangelio sigue separando personas. El Evangelio sigue separando familias. Obviamente no estamos hablando, ¿verdad? O esto no nos está hablando de un juicio final, pero es un juicio inmediato. Yo quisiera que si no se lleva más del mensaje, trate de llevarse esto, porque esto es el núcleo de lo que está pasando aquí. Aunque no es el juicio final, lo que esto nos está hablando de un juicio inmediato, el cual ocurre en el momento en que el Evangelio es introducido a una persona, o en el momento que Cristo es introducido a una persona. Es la división que toma lugar entre el que es creyente y el que es incrédulo. Es lo que toma lugar cuando una persona dice que sí y otra cuando simplemente le da la espalda.
Es precisamente lo que el Señor Jesús dijo allá en el capítulo 3, en el versículo 18. ¿Se acuerda? Uno de nuestros favoritos. El Señor dijo, el que no cree que ya ha sido condenado. No va a ser condenado. Ya ha sido condenado. Y mira qué tremendo es esto, porque lo que está ocurriendo en la persona, eso es un juicio sin el Señor levantar su dedo. Hasta el momento no ha hecho nada. Y en el versículo 19, el Señor Jesús explica que la condenación es que Jesús, la luz, vino al mundo. Mire eso. ¿Se había puesto a pensar que eso podía causar condenación? ¿Que Jesús, que es la luz, vino al mundo? Pero el Señor Jesús sigue diciendo, y los hombres, dice, amaron más las tinieblas porque sus obras eran ¿qué? Eran malas. Eso viene a ser entonces una autocondena. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque el pecador está viendo que Jesús muere en la cruz del Calvario para poderlo salvar o para que él pueda ser salvo. Pero nada de eso entonces al pecador le atrae o le conmueve. Y eso mismo, por no encontrar una atracción en la cruz y por la cruz serle locura, es entonces lo que viene a ser su propia condena. Y lo hace por decisión propia. Es decir, entonces, ¿verdad? Que si el pecador o la persona natural ve al Señor Jesús y no hay nada en él que le anhele, y no hay nada que él vea que pueda tener confianza, y no hay nada en el Señor Jesús que él desee, eso entonces viene a dictar su sentencia para cumplirse la profecía del profeta Isaías allá en el capítulo 53. ¿Se acuerda cómo comienza ese capítulo? Él dice, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Sabe lo que está haciendo el profeta Isaías? Simplemente de manera poética está descifrando lo que es el rechazo a nuestro Señor Jesús. Ningún atractivo. Y eso es lo que estamos viendo. Esos son estos líderes religiosos de Israel. Tuvieron, mis hermanos, frente a ellos al amoroso Salvador, y en vez de verlo como tal, la palabra dice que lo vieron como un loco endemoniado. Qué triste. Pero el punto es ese, que el versículo 39 nos está diciendo que la ceguera espiritual traerá juicio, no solo en un tiempo futuro, sino también puede traer un juicio instantáneo, porque al no creer, la persona ya ha sido condenado. Y eso es lo que estamos viendo con estos líderes. Fueron condenados al instante. ¿Se acuerdan cuando vimos la serie de las parábolas? La razón por la que el Señor Jesús empezó a hablarles en parábolas era para que ellos oyendo no entendieran. Mira qué terrible. Y para que no fuesen salvos. Era juicio. Y lo hemos dicho en otras ocasiones. Ellos ahora se habían convertido en cadáveres andando. No había ninguna esperanza para ellos. Miren el versículo 40, podemos ver lo obstinado que se habían vuelto estas personas, porque dicen, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Hablándole al Señor Jesús. Con eso, ¿qué es lo que estamos viendo? Entonces, que no admitían su pecado. No admitían su condición. Era como decirle al Señor, no querrás decir, ¿verdad?, que nosotros, los eruditos, los letrados, los conocedores de la ley, los santos, los representantes de Dios, estamos ciegos. ¿Verdad que no vas a decir eso?
y se burlaban, porque lo que había en ellos era jactancia, porque el Señor nos dijo que ellos confiaban en su propia justicia. Yo sé quién soy y yo no necesito a nadie. Y eso era lo que ellos estaban diciendo. Pero Jesús, ¿verdad que lo vimos desde el primer mensaje que Él da ya en el Sermón del Monte? El Señor pone bien claro que el reino de Dios o la salvación es solo para los pobres de espíritu. Y eso fue lo que vino a hacer la diferencia entre la actitud de este ex ciego y estos líderes. Eso fue lo que vino a cambiar su condición. Ya casi me termino. Ve el versículo 41. Me impacta, me conmueve el Señor Jesús, aún con tanto rechazo, todavía Él está tratando de ayudarlos. No sé si lo puede notar ahí. Les está ofreciendo literalmente un escape. Les dice, si fueran ciegos, no tendrían pecado. O sea, si lo admitieran, tendrían esperanza. Si comprendieran su condición, tendrían esperanza. Pero ese no era el caso de ellos. Pero vea que el Señor todavía continúa con esta noción de la ceguera. Él sigue llevando este tema, pero ahora aquí Él hace un cambio. Me gustan las palabras del Señor. Él viene y ahora invierte el significado de sus palabras. Porque cuando Él dice, si fueras ciego, lo que les está diciendo es de que no están ciegos. ¿Por qué? Está cambiando el efecto porque Él está diciéndole, ustedes no están ciegos porque ustedes han recibido la revelación de la verdad por medio de la ley y por medio de los profetas. Ustedes han recibido la revelación escrita y ustedes la han entendido e incluso la han enseñado. Y aparte, ustedes no están ciegos, le está diciendo a estos líderes, porque me tienen a mí la verdad manifestada delante de ustedes. Así que, no, Señor, ustedes no están ciegos. Si no tuvieran todas esas cosas, el Señor les está diciendo, vuestro pecado no sería tan severo. ¿Cuántos años usted tiene de estar escuchando palabra de Dios? En estos últimos días, parece que el Señor nos ha estado martillando bastante, ¿verdad? De que debería de haber un cambio en nuestras vidas. Y que lo que fuimos hace 20 años, o yo no sé, 40 años, no sé cuántos tienen el Evangelio, pero ya debería de haber otro nivel en nuestro crecimiento. Eso es lo que les está diciendo el Señor a estos líderes. ¿Saben, mis hermanos, que esto es lo mismo que el apóstol Pablo dijo allá en Hechos, en el capítulo 17, ahí por el versículo 30? Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Dice, en el pasado Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios todavía no era completa. Estamos hablando del Antiguo Testamento. El castigo entonces no era tan severo. Pero no termina ahí ese versículo 30. Pablo dice, pero ahora Dios declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Lo que está diciendo entonces es que ahora ya no hay excusa. Jesús entonces dice que ellos no están ciegos porque tienen la verdad, pero sí se están volviendo ciegos porque no quieren aceptar o se rehúsan a aceptar su condición de pecado, la inhabilidad que tienen para poder venir a Dios. Mire qué cosas, los resultados de nuestra historia. Un hombre que nació completamente ciego, hubieron mejores resultados en él
porque no solamente recibió la vista física, sino que también fueron abiertos los ojos de su alma. La historia no nos lo dice, pero le aseguro que ese ex ciego fue un hombre que ahora dedicó su vida al servicio del Señor, porque algo había cambiado en su vida. ¿Será eso, si me permite un poco la exhortación? ¿Será eso lo que está ocurriendo en nuestras vidas? Que todavía no ha ocurrido un cambio interno para que nosotros entonces tengamos la pasión y el deseo para vivir en santidad y honrar a nuestro Dios con todo lo que hagamos. Será. El hombre recibió la vista, para él hubo remedio, pero no para estos líderes espirituales que por declarar que podían ver la palabra del Señor, me dice que se perdieron. Y Jesús les dijo: como están aceptando que ven, ahora entonces vuestro pecado permanece. Y esa fue la autocondenación de la élite religiosa en los tiempos del Señor Jesús, que no le recibieron. Los suyos, su gente, sus supuestos embajadores. Porque dijimos, ¿verdad?, que aunque la ceguera natural tiene remedio, o podría tener remedio, y aunque la ceguera satánica también podría tener remedio, pero nunca la ceguera que viene de parte de Dios. Ella es una ceguera terminal y también su efecto es irreversible. ¿Por qué? Porque la ceguera que viene de parte de Dios, lo vuelvo a decir, viene a ser la eliminación de toda esperanza del ser humano por haber rechazado la luz que vino a este mundo y por haber rechazado también la verdad divina que se viene a manifestar en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos.